Don Santiago Ramón y Cajal es, en primer lugar, uno de los científicos más importantes, no de España, sino a nivel universal. Concretamente está a la altura de los grandes científicos como Newton, como Darwin, que son científicos que, como suelo decir con frecuencia, abren puertas. Es decir, hay un antes y un después de ellos y permiten a otros muchos avanzar en el conocimiento de la puerta que ellos han abierto. Concretamente, Santiago Ramón y Cajal abre las puertas del sistema nervioso y a partir de ahí del tejido y del sistema nervioso. Y a partir de ahí empezamos a conocer ese gran sistema de nuestro cuerpo que nos permite, entre otras cosas, explicar la conducta del ser humano que somos. Cajal era una persona que amaba el paisaje, amaba la fotografía emergente que surgía en el periodo en el que él vivió y al que él hizo aportaciones realmente muy notables. Amaba la literatura. Él pues nos va comentando sus lecturas, su amor a la lectura, a conocer lo que otros han escrito y han aportado. Y luego él decía que tenía, lo expresaba un poco de una manera muy peculiar, él tenía manías literarias, es decir, él tenía voluntad de escribir, voluntad de llevar al papel las emociones, las historias y el relato de todas aquellas cosas que a su alrededor tenía y que él vivía y podía comentar y transmitir a los demás. Y tenía también algo que es muy importante y que vemos en toda su obra, un amor importante, fundamental a su país y a la sociedad. Para mí ha sido una satisfacción comprobar cómo la Biblioteca Castro, que realmente está haciendo una labor, a mi juicio, excepcional, llevando a los clásicos, a todos los clásicos, a la sociedad de nuestros días, trayendo a los clásicos desde su pasado y hacerlos presentes. Me parece que el haber elegido a la figura de don Santiago Ramón y Cajal es un verdadero acierto. Y el haber seleccionado estas tres obras también, porque son muy representativas de lo que don Santiago escribió, al margen de la vigencia de su obra científica, que sigue siendo tan vigente que es uno de los autores clásicos más citados en este momento. Pues bien, la primera obra seleccionada, Recuerdos de mi infancia y juventud, son posiblemente una de las pocas memorias que se han escrito en España por un científico y unas memorias que hacen un recorrido vital a través de su vida familiar, a través de su vida educativa, a través de la vida social y que nos permite conocer un periodo de la historia de España a través de una persona relevante con una gran capacidad de observar la realidad y de contárnosla. Desde luego, es evidente que tiene una prosa más próxima a lo que puede ser el siglo XIX, pero yo, por ejemplo, creo que cuando nos cuenta la primera vez que ve el ferrocarril, cosa que nos puede suceder ahora la primera vez que vemos algún dispositivo tecnológico, pues es una descripción verdaderamente apasionante. Es decir, yo no sé cómo se podría escribir mejor la impresión que le produce esa especie de monstruo que viene pues con humo, con en fin, vapor, es verdaderamente apasionante, es una metáfora excepcional que yo creo que cualquier lector actual se va a impresionar con esa metáfora, por ejemplo, ¿no? Lo digo esto en el aspecto meramente literario, pero es que la obra en este caso, de don Santiago, es una obra que nos invita. Yo en la introducción comento que se trata de un libro abierto, porque es un libro que permite, por ejemplo, a los historiadores, si lo ven los historiadores en este momento, descubrir lo que ahora se llama la microhistoria, es decir, la historia que está en el pequeño pueblo donde uno la vive. Es decir, no es lo mismo ver la revolución del 68, la gloriosa en el siglo XIX, que se cuenta pues que Ciprín, Topete, toda la historia. No es lo mismo verla en un pueblecito como Ayerbe. Y entonces ver esa microhistoria, esa revolución en ese lugar es un testimonio de primera mano que desde luego es absolutamente relevante.
Yo, si fuera historiador y quisiera estudiar ese periodo, me iba a las memorias de Cajal, porque vamos a encontrar pequeños relatos que nos van a dar una perspectiva de la historia que no teníamos. Pero es que si fuera pedagogo, leería las memorias, porque está allí la evolución de todo lo que ha sido las reformas educativas del 19, vistas por un alumno primero, por un bachiller después y por un estudiante universitario. Y realmente creo que son fascinantes. Pero es que si yo fuera psicólogo, me iría también, porque él nos cuenta su madurez, su proceso de madurez. Y entonces lo podemos relacionar perfectamente con las teorías actuales, la teoría de la mente, la teoría de la formación del ser humano. Es decir, a mí me parece un libro fascinante. Y en ese sentido creo que es un libro recomendable. No solo para los jóvenes que ven el desarrollo, la conformación de una identidad, cómo un ser humano va configurando su propia identidad. Pero es que desde otra perspectiva, desde el profesor, desde el humanista, desde el historiador, desde el psicólogo, van a encontrar una fuente de conocimiento que les va a sorprender. Me parece que este libro es verdaderamente excepcional. Si nos vamos al otro libro que ha seleccionado la Biblioteca Castro, creo que es un libro clásico que se ha seguido manteniendo, que se ha seguido publicando reiteradamente, porque constituye también un manual innovador en su momento, Los tónicos de la voluntad. Los tónicos de la voluntad está escrito cuando ya Santiago Ramón y Cajal era un hombre formado, tenía ya un prestigio, todavía no era el premio Nobel que iba a ser en unos años, pero ya tenía unas aportaciones fundamentales y era ya reconocido internacionalmente. Entonces él nos explica, en primer lugar, en ese libro, qué es para él la ciencia y cómo la entiende. Y es importante porque seguimos viviendo de ese esquema de la ciencia en líneas generales, con una serie de modificaciones posteriores, pero es el positivismo, la ciencia positiva, la ciencia que va a ser fundamental para el desarrollo de la sociedad, para el bienestar del ser humano. Y él establece lo que es para él la religión de esa ciencia, que es la observación. Él dice que los hechos bien observados son sagrados, y a partir de ahí establece todo lo que es el desarrollo científico. Bien, pues en ese contexto nos lo explica con toda claridad. Pero dice el libro que él ha pensado ese libro no tanto para contarnos cómo es la ciencia, sino para ayudar al principiante, es decir, tiene una vocación docente y didáctica y yo diría de compromiso social con los jóvenes, y en este sentido escribe ese libro para transmitir y proyectar en los jóvenes lo que significa esa ciencia, los peligros que tiene, las desviaciones que se pueden encontrar si uno no es capaz de trabajar con una mentalidad muy clara y desarrollar esa actividad científica, y yo creo que esa es otra de las orientaciones fundamentales de ese segundo libro. No solo conocer cómo es la ciencia, sino advertir al joven investigador cuáles son los principios, qué mentalidad debe tener para abordar la investigación científica. Buscar siempre la verdad, tener ejemplaridad ético-social, es decir, un compromiso con la sociedad, hacerlo apasionadamente y con una voluntad férrea. Decía Voltaire que en la vida consiste en inventarse pasiones. Bueno, pues yo creo que Cajal es un ejemplo aquí, en esta obra, de cómo nos invita a inventarse pasiones. Pero podríamos decir entonces, bueno, entonces este libro solo lo tienen que leer aquellos que quieran ser científicos. Pues no. ¿Por qué? Porque el libro tiene algo más, que a mí me parece extraordinario. El libro, a un lector no científico, lo sumerge en lo que Unamuno llamaba la intrahistoria de la investigación. Es decir, lo sumerge en lo que es el proceso de la investigación y convierte al lector en cómplice de una gesta, es decir, de una aventura, que es la aventura de investigar. Lo hace cómplice de eso, y el lector se sumerge en todo ese proceso, aunque él no sea investigador, y lo vive. Y a mí me parece que eso es extraordinario, porque también no solamente hace cómplice al investigador principiante, sino que además hace cómplice al resto de la sociedad, que ve cómo aportar a la ciencia, contribuir a la ciencia,
mejora la sociedad y nos permite concretamente vivir en una sociedad mejor. Esto es lo que yo creo en relación con el segundo libro. Pero vamos al tercero. El tercer libro es un libro que él ya escribe un poco años antes de morir. Estamos en los años 30. Entonces, este libro es un poco más heterogéneo. Yo comento un poco en la introducción que yo creo que es un libro que quizás él ve próxima su final y quiere publicarlo, y entonces agrupa una serie de capítulos, ¿no? Pero cuando uno lo ve en su conjunto, hay en el libro una serie de reflexiones, primero sobre algo que él ya nos había advertido en sus primeros libros, es la defensa que a veces hace un anciano de su obra. Entonces él, concretamente, por una parte, explica el porqué de su vida, es decir, uno tiene que explicar el porqué ha hecho uno ciertas cosas, y él concretamente escribe otros libros, Neuronismo, Reticularismo, pues para defender su doctrina de la neurona, etcétera, etcétera. Pero él nos cuenta los peligros que tiene, las tribulaciones, le llama él, de la vejez, ¿no? Y nos la va contando. Luego nos cuenta una serie de teorías sobre la vejez, que algunas de ellas no están ahora al día, pero nos hace un conjunto de reflexiones sobre los paliativos de la vejez, que le llama él, ¿no? Y nos hace una serie de reflexiones que algunas nos pueden llamar un poco la atención, porque claro, son muy coyunturales, ¿no? Pero nos permiten, como ocurría con el primer libro, ver históricamente cómo era la vejez vivida en los años 30. Y además, como la compara con su juventud de 40, 50 años antes, es de una validez extraordinaria. Y al final hace una serie de valoraciones sobre el envejecer en su momento y los cuidados que hay que tener. Que tenemos que ponerlo en el contexto de nuestro tiempo, al leerlo en nuestros días. La vigencia del libro es que nosotros, muchas de las cosas que nos advierte concretamente Cajal, la tenemos que traducir ahora a nuestra vida. Él nos decía, no hay que leer las noticias de los periódicos vespertinos. Claro, hoy día no se publican periódicos por la tarde, pero hoy día por la tarde todos leemos en nuestro móvil la prensa, las noticias y demás. Y tenemos que situar y trasladar al mundo tecnológico de nuestros días muchas de las cosas y de las advertencias que nos decía Cajal. Y sobre todo hay un párrafo final conjunto que a mí me parece muy valioso y que creo que hoy día, cuando él escribió ese libro, pues mucha de la población española entonces era una población analfabeta, que no tenían acceso al libro. Afortunadamente hoy día el analfabetismo prácticamente ha desaparecido, es decir, que los consejos y el acceso a ese libro es mayoritario por parte de todos, porque toda persona anciana que ya somos muchos, por decirlo así, pues podemos tener acceso a ese libro y hacernos reflexionar. Entonces él dice que en la vida nuestra de cada uno de nosotros conviven muchos egos, que durante la vida profesional hay uno de ellos que es el que casi siempre ha predominado, pero que cuando ya ese ego profesional ha dejado un poco su sitio, otros egos tratan de hacer su presencia y de tener protagonismo, y entonces podemos dedicar la vida a lo mejor a ciertas otras actividades que hasta ese momento no hemos podido desarrollar. A mí me parece que es una invitación maravillosa a poder aprovechar momentos de la vida en la etapa ya de la senectud, ¿no? Y en todos sus libros, y lo quiero destacar de nuevo, como he comentado en otro momento, él tiene una honda preocupación por nuestro país, porque él tiene un gran compromiso social. Él es un hombre que hay que verlo en un contexto de patriotismo, en un patriotismo moral, es decir, en un patriotismo de compromiso con la sociedad que nos ha aportado a nosotros lo que somos. Él tiene una frase que yo, desde luego, yo personalmente, en cualquier puesto de responsabilidad que he tenido, la he tenido siempre presente. Yo he sido un lector de Cajal desde mi adolescencia. Entonces, él dice algo que a mí me parece que es un aldabonazo moral a todos nosotros, en ese sentido de patriotismo, de compromiso y moral, ¿no? Y dice, él decía una palabra un poco más decimonónica, columbro, ¿no? Veo a través de cada moneda recibida la faz curtida del campesino que sufraga nuestros lujos académicos y científicos. Fíjense
Fijaros que lo que él hizo con el dinero que el contribuyente de su tiempo le dio fue extraordinario. ¿Qué no deberíamos hacer nosotros con el dinero que recibimos de los contribuyentes? Si esto no es un patriotismo moral de estímulo, pues no sé lo que es. Y yo creo que esto es importante, que todos los jóvenes, todos los que pagamos impuestos, primero exijamos, lógicamente, que se usen bien. Pero es que, en segundo lugar, que todos seamos capaces de utilizar bien lo que los contribuyentes han dado para el bienestar de nuestro país, para nuestra propia sociedad. Bueno, esto es lo que creo que se trata de transmitir muy esquemáticamente en estos 3 libros que, a mi juicio, muy acertadamente, la Biblioteca Castro pone, además, conjuntamente al servicio de la sociedad de nuestros días. En Cajal es muy difícil decir cuáles, porque cuando uno lee su obra, él cita en esa obra a muchos clásicos, y concretamente, bueno, pues él cita a Cervantes, él cita a muchos clásicos, y yo creo que si él pudiera disponer de la Biblioteca Castro, la tendría en su casa y leería todos los libros de la Biblioteca Castro, porque realmente sorprende cómo una persona que tiene esa obra científica tan vasta en el sentido de amplitud y de importancia y de significado, y al mismo tiempo escribe tantos libros diferentes, y en esos libros revela tantas lecturas, a veces se pregunta uno dónde tenía el tiempo suficiente para todo ello. Y es que yo siempre he creído que el verdadero científico que aporta cosas es aquel que insemina su obra con las ideas de los demás y hace que su obra sea fértil y entonces germine y puedan surgir esas ideas nuevas que proyectan esos grandes saltos que supone el avance científico verdadero.